Un saludo muy cordial les envía Alejandro Oviedo desde la ciudad de Colonia, en Alemania. Mi amigo Rubén Gautier me acaba de enviar unas preguntas acerca de un artículo que publiqué yo hace 20 años en Venezuela. Rubén quería que yo me refiriera a la publicación de aquel artículo y que comparara las condiciones que había entonces con las condiciones actuales, con la idea de ver hasta qué punto es posible establecer un hilo conductor entre el tiempo que me referí inicialmente y lo que está ocurriendo ahora en el país. Voy entonces a comenzar. El año 1996 apareció en Mérida un artículo mío que se llamaba El modelo bilingüe para la educación del sordo en Venezuela, apreciaciones lingüísticas sobre la situación actual. ¿En qué contexto apareció este trabajo? Quiero referirme un poco a la situación que había en ese entonces. Es probable que muchos de ustedes en ese tiempo hayan estado todavía en edad en la que no podían participar de ese proceso, por tanto voy a hacer un poco de historia para permitirles situarse en el contexto en que apareció ese trabajo. En ese momento se cumplían 9 años de la implementación en toda Venezuela, el inicio de la implementación en todo el país, de un programa de educación bilingüe para las escuelas de sordos. El modelo bilingüe se proponía en principio dos grandes objetivos. El primero de ellos era garantizar que los niños sordos adquirieran la lengua de señas a una edad temprana, lo más pronto posible. Esto era un objetivo fundamental, yo diría que el más importante, porque mentalmente ocurre es de una gran precariedad que los niños no adquieran una lengua natural, que no tengan una lengua. Y en esta situación se encontraba buena parte de los niños sordos del país debido a que las escuelas no les garantizaban un contexto en el cual aprendieran la lengua de señas. Me refiero al contexto previo a la implementación del modelo bilingüe. Y en segundo lugar, la Dirección de Educación Especial estaba con la idea de que se optimizara la educación de los sordos en el país, es decir, que se ofreciera una educación de calidad que permitiera a los niños formarse para la vida. Estos dos objetivos, sin embargo, no se estaban cumpliendo, era la sensación 9 años después del comienzo de este trabajo. Había mucha frustración, había mucho descontento entre los maestros, entre los padres de los niños sordos, había mucho descontento entre muchos de los protagonistas que estaban comprometidos en ese proceso. Y fundamentalmente las razones que se esgrimían para justificar esa frustración o ese descontento eran fundamentalmente que la implementación a nivel nacional se había realizado sin una base previa teórica o una base experimental que hubiera garantizado, por ejemplo, una prueba piloto, que hubiera garantizado conocer ya la situación antes de aplicarla en todo el país. Otra de las razones es que no hubo, por ejemplo, un programa de planeación lingüística que hubiera permitido establecer una hoja de ruta para el fortalecimiento de la lengua de señas venezolana, que hubiera permitido, por ejemplo, estudios más amplios acerca de esta lengua, producción de materiales de enseñanza, etc. Y había, por otra parte, también, de parte sobre todo de los maestros oyentes que trabajaban en ese tiempo, acerca de la introducción de la lengua de señas como lengua de la escuela, porque ellos venían de una tradición oralista en la que les habían enseñado, ideológicamente los habían preparado negativamente para relacionarse con la lengua de señas y estaban en una posición sumamente negativa, sumamente en contra de lo que desde la Dirección de Educación Especial les estaban tratando de proponer. Había también, por otra parte, un elemento que no es poco importante. La comunidad sorda, la gente adulta sorda, estaba también poniéndose en contra de la idea de un modelo bilingüe en las escuelas de sordos, una cosa que es absolutamente paradójica, porque en vista del fracaso que se estaba observando desde el punto de vista curricular académico, los adultos sordos, sobre todo las personas que se formaron en la escuela oralista más dura, decían, antes en las escuelas por lo menos nos enseñaban a hablar y a escribir un poco, ahora ni siquiera eso. Y por otra parte, en el año 96
ya había varios años seguidos de abandono, por así decirlo, de las autoridades de la Dirección de Educación Especial, porque en virtud del cambio de gobierno que ocurrió creo que en el año 92, no se había dado continuidad a la supervisión y al acompañamiento a las escuelas desde el nivel central. Es decir, en todo este contexto de profundo descontento, de profunda animadversión hacia la escuela bilingüe, la idea de mi trabajo fue hacer un estudio en una escuela con datos lingüísticos con el propósito de comprobar hasta qué punto estos dos grandes objetivos de la implementación del programa bilingüe se estaban cumpliendo o no. El trabajo que hice entonces se orientaba fundamentalmente a responder una pregunta: ¿hasta qué punto se había logrado el objetivo de garantizar en la escuela bilingüe una adquisición temprana de la lengua de señas venezolana por parte de los niños sordos? El segundo objetivo, que también abordé de manera soslayada, no de manera directa, fue hasta qué punto estaba ocurriendo una comunicación efectiva en el aula que permitiera hablar de una transmisión correcta, una transmisión exitosa de conocimientos y de un relativo éxito de los objetivos escolares. Yo no soy pedagogo, perdonen los que lo sean, hablo desde el punto de vista mío como lingüista, que es ante el hecho educativo necesariamente limitado. ¿En qué consistió el trabajo que yo hice? Yo fundamentalmente tomé un tema de análisis que era el uso del espacio en la lengua de señas venezolana, y que era un tema que no se había hasta ese momento abordado en la LSB, pero que sí había tenido antecedentes en unos estudios hechos en la lengua de señas sueca. Yo tomé este tema y sobre todo porque el uso del espacio es una de las características que mejor definen a las lenguas de señas y que más las diferencian estructuralmente de las lenguas habladas, como la característica más notoria de una lengua que se transmite en el espacio. La idea era que si yo podía comprobar que se estaba utilizando correctamente el espacio en la lengua de señas venezolana o en los datos que yo analizaba, podía ya hacer generalizaciones acerca del desarrollo, por lo menos desde el punto de vista funcional, de esta lengua, es decir, a partir de un análisis de un elemento limitado, de un aspecto limitado de la lengua, proyectar la conclusión de que la lengua se estaba utilizando efectivamente, porque es una de las características, como les digo, más relevantes de este tipo de sistema. ¿Qué hice yo? ¿Cómo fue que realicé este estudio? Yo seleccioné 3 grupos de informantes: adultos sordos de la comunidad de Mérida, señantes, reconocidos como señantes, como modelos lingüísticos por parte de la escuela incluso, y por parte de otros miembros de la comunidad. El segundo grupo que tomé fue un grupo de maestros oyentes de la Escuela de Sordos de Mérida, y el tercer grupo, un grupo de niños sordos de edades alrededor de 10, 12 años, es decir, que ya tuvieran niños que ya estuvieran, se suponía que deberían haber tenido ya un desarrollo relativamente amplio, sólido de su adquisición lingüística, y que habían empezado en la escuela ya cuando el modelo bilingüe había arrancado. ¿Qué hice con estos 3 grupos de control? Básicamente les mostré a cada uno de ellos por separado, en diferentes circunstancias, un video mudo, un video de Chaplin, en el cual ocurren una serie de acciones de naturaleza narrativa muy graciosas, y le pedía luego a cada uno de las personas, de los informantes de estos grupos, que me contara en LSB, en señas, lo que había visto en el video. Luego yo tomé esas grabaciones, las transcribí sobre papel, siguiendo una metodología similar a la que habían seguido los colegas suecos en ese estudio que les había mencionado antes, y finalmente comparé, una vez que tenía las transcripciones hechas, comparé las estrategias del uso del espacio que seguían los adultos sordos, los niños sordos y los maestros oyentes.
¿Qué resultados obtuve yo en el análisis que les estoy mencionando? En conclusión, de manera muy general, yo me di cuenta, yo pude comprobar en lo que estaba observando que los adultos sordos y los niños sordos de la escuela estaban utilizando un sistema similar en relación con el uso del espacio, en relación con el modo en que dirigían señas hacia lugares en el espacio, en el modo en que establecían puntos de referencia y luego nominaban esos puntos de referencia con los personajes del relato, y del modo en que movían el cuerpo para dirigirse hacia esos lugares, para referirse a esos lugares, el uso de la mirada en el discurso, etc. Había una situación de coherencia, es decir, había una presentación fluida y coherente de la información en los discursos de los dos grupos de personas sordas que yo analicé. En el caso de los maestros era diferente. La mayor parte de los maestros oyentes que yo grabé no eran coherentes en el uso del espacio, es decir, utilizaban muy poco las señas direccionales, utilizaban muy poco el establecer puntos en el espacio para referir a personajes del relato, y básicamente cada vez que necesitaban hablar de un personaje recurrían a los pronombres, como si fuera en el español. El resultado era incoherente, es decir, no había en el discurso la información que hacía falta para recuperar la estructura del relato. No se comprendía el relato. ¿Qué concluí yo entonces en ese momento? Concluí que había una lengua común entre los adultos sordos y los niños sordos de la escuela. Concluí también entonces que el objetivo que se había trazado la Dirección de Educación Especial de garantizar el desarrollo o la adquisición de la lengua de señas en los niños sordos, una adquisición temprana, había tenido éxito. Concluí también que la incoherencia que observaba en el discurso de los maestros se debía fundamentalmente a que no hacían uso de las estrategias discursivas propias de la lengua de señas, sino que utilizaban señas de la LSB, pero articuladas entre sí de forma similar a la que se articulan, a la que se vinculan en el discurso las palabras del español hablado y escrito. Por tanto, la incoherencia del discurso de los maestros permitía suponer que no había una transmisión de información compleja, que no había posibilidad de que se transmitieran contenidos complejos a través de ese sistema entre los niños y los maestros, puesto que no compartían una lengua. Y esto último explicaría de algún modo, sería una de las posibles explicaciones para entender que el segundo objetivo no se había cumplido o no se estaba cumpliendo. Ya en este contexto puedo referirme a las preguntas que me formuló Rubén, que eran ¿en qué estado crees tú que pueda estar el cumplimiento de estos objetivos? Es decir, vuelvo a referirme a esos dos objetivos que mencioné antes, es decir, adquisición de la lengua de señas venezolana y éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Y él me preguntaba también, leo la pregunta de Rubén: ¿crees tú un precursor de este tipo de investigación donde lingüística y educación hacen una dupla? ¿Oportuno aplicar aspectos de aquel ensayo a actuales estudios sobre el estado de la educación bilingüe y bicultural en Venezuela? Tengo que aclarar que para responder estas preguntas tuve que pedirle a Rubén que me hiciera una especie de resumen de lo que había ocurrido en Venezuela en los últimos 10 años, que es más o menos el tiempo que yo tengo fuera del país, de manera continua. Y es un tiempo en el cual yo no me he enterado demasiado en detalle de lo que está ocurriendo en la educación bilingüe en Venezuela o en las escuelas de sordos, más que por relatos esporádicos, contactos esporádicos con colegas venezolanos o con lecturas de algunos materiales que a través sobre todo de la página Cultura Sorda tengo acceso. Por tanto, todo lo que puedo yo mencionar en relación con la actualidad de la educación bilingüe en Venezuela es a través de fuentes indirectas y por tanto no tiene la precisión que podría tener el estudio que hice hace 20 años, que venía de una experiencia personal directa con lo que estaba ocurriendo en ese momento.
Voy a hacer una serie de apartados temáticos para organizar mis comentarios. El primero de ellos se relaciona con la lengua de señas venezolana. Observando la situación a través de los años, de lo que me cuenta Rubén, de lo que leo, etc., creo que ha habido un fortalecimiento evidente de la conciencia de comunidad, de la organización, del movimiento organizativo entre las personas sordas en Venezuela. Ellos han cobrado una conciencia de sí mucho mayor de la que había, por ejemplo, hace 20 años. Hay casos de sordos, de muchachos y muchachas sordos que han terminado carreras universitarias, por ejemplo en Mérida. Sé que hay varios maestros sordos, muchos más maestros sordos de los que había también hace 20 años. Desde el año 1996, cuando apareció mi ensayo, pues ha habido una gran cantidad de publicaciones sobre la lengua de señas venezolana. Ha habido sobre todo publicaciones en forma de tesis de pregrado y de posgrado, que si bien no se han publicado en forma de libros, circulan en la red, circulan en forma de fotocopias entre los investigadores que hay en el país. En conclusión, sabemos mucho más de la lengua de señas venezolana hoy de lo que sabíamos hace 20 años. Hay sin embargo que decir, falta mucho por describir, seguimos sin un diccionario, por ejemplo, o sin un buen diccionario. Sigue habiendo muy pocos estudios a nivel gramatical en la LSB. Los materiales de enseñanza son escasos, escasas también las sistematizaciones de cómo enseñar la LSB como segunda lengua o cómo enseñarla como primera lengua. Todas esas reflexiones están faltando y por tanto en comparación con lo que ocurría, diría, hace 20 años, se ha mejorado la cosa. Sin embargo, falta muchísimo por hacer. Un punto que significa mucha ganancia es el de los intérpretes. Es mi segundo tema. Hace 20 años carecíamos de intérpretes profesionales. Hoy tenemos varios excelentes que se han formado fundamentalmente a través de su propia motivación, participando en congresos internacionales, leyendo mucho, trabajando mucho. Felicidades a esos intérpretes. Eso es una gran ganancia que tenemos hoy en día. Sabemos que no tenemos los que necesitamos todavía, son muchos más los que necesitaríamos. Sin embargo, ya hay programas, por ejemplo, tengo entendido en la Universidad Bolivariana, hay iniciativas de carácter privado en organizaciones o ONGs que están tratando de mejorar la situación de los intérpretes. Y todo esto pues es un avance importante, un cambio positivo. Otro aspecto muy importante que mencionar es el de las leyes. En 1996 o en los años 90 carecíamos de un aparato legal, de un sustento legal que permitiera hacer avances, que permitiera hablar de avances, que permitiera sustentar, reclamar derechos. Hoy en día, sobre todo a partir de la aprobación de una serie de leyes locales, como la ley para las personas con discapacidad, la ley resorte luego, la misma mención que se hace en la Constitución, en los artículos 81 y 101 de la lengua de señas venezolana, etc. Con el corolario de la Convención de las Naciones Unidas, que a pesar de lo que me dice Rubén, que me dice él que es poco conocida todavía en el país, no hay todavía una difusión amplia de este instrumento legal, porque apenas el país lo refrendó, lo firmó, lo ratificó hace pocos años. Sin embargo, sí constituye un sustento con el cual se puede trabajar sólidamente. Todo esto no lo teníamos hace 20 años y por tanto significa también un importante avance. Y si bien las leyes no bastan para cambiar la realidad, sí es importante que consideremos que implican en el espíritu y implican en el espíritu de organización un estímulo muy importante. Quiero mencionar al respecto, por ejemplo, el censo de la Misión José Gregorio Hernández, el censo de personas con discapacidad, que es un censo único. En el mundo hay muy pocos países que sepan con tanta precisión dónde están las personas con discapacidad. Y quiero mencionar también, por ejemplo, como un gran logro, la presencia
es poca, pero la presencia cada vez más constante en espacios televisivos de intérpretes del LSB. Son cambios muy importantes que tienen como trasfondo la aprobación previa de algunas leyes, de algunos instrumentos legales. Quiero mencionar algunos puntos más. El siguiente en relación con la educación. ¿Qué pasa con la educación? ¿O qué puedo yo decir respecto a la educación? En realidad, lamento no poder decir mucho, no tener fundamentos como para poder ahondar de manera objetiva y útil en este sentido. Siento que nosotros tenemos grandes deficiencias en nuestro sistema educativo, en el sistema educativo venezolano. Sin embargo, lo veo en un contexto amplio y siento que no es algo exclusivo de las escuelas de sordos. Es decir, tenemos problemas graves en el sistema educativo, en la concepción general del sistema educativo. Tenemos escuelas que no están formando a la población para resolver las necesidades del país, es decir, que no estamos formando las generaciones futuras para que, por ejemplo, industrialicen el país, para que cambien el país de fondo, resuelvan los problemas de fondo que tenemos. Esto es algo que, en el caso de las escuelas de sordos, no se puede separar de la situación general. Creo que muchos de los problemas que tienen las escuelas de sordos son sencillamente un lastre del sistema, de una concepción educativa o de un sistema educativo mal concebido que debe cambiar, y por tanto soy un tanto pesimista en pensar que se puedan resolver solamente en el seno de las escuelas de sordos. Implican necesariamente un cambio mucho mayor, que en algún momento llegará, en algún momento se definirá. Y bueno, el último punto al que me quiero referir, que es un punto doble porque tiene dos vertientes diferentes, que quiero acentuar como diferentes, es hasta qué punto la lingüística puede ofrecer herramientas o puede servir para incidir de manera directa, de manera eficiente en este proceso, en la aceleración de este proceso, en su catalización, para que las cosas vayan mejor, lograr que las cosas mejoren sobre la marcha. Es importante, por ejemplo, o sería importante que se retomaran necesariamente, sería importante que se hagan estudios más profundos acerca de la estructura de la lengua de señas venezolana, estudios lingüísticos. No necesariamente tienen solo que ser estudios como el que yo realicé hace 20 años. Hay muchísimos aspectos nuevos que podrían resultar interesantes de abordar, como por ejemplo lo que ocurrió en la comunidad sorda más ampliada, es decir, qué está pasando ahora no solamente en las escuelas, qué está pasando con la juventud, qué está pasando en las universidades, por ejemplo. Ahí tenemos una situación que lingüísticamente sería fascinante de abordar, como es el uso de intérpretes, la comunicación o el hecho educativo a través del intérprete. Creo que todo este tipo de iniciativas o este tipo de estudios permitiría reavivar la discusión acerca de qué es lo que está pasando en el sistema educativo en relación con las personas sordas. Ojalá los lingüistas que hay en Venezuela que tienen formación para abordar trabajos descriptivos se interesen. No tengo demasiada información acerca de lo que están haciendo últimamente, por ejemplo, los colegas del Pedagógico de Caracas o del Pedagógico de Maracay. Tengo entendido que en Mérida ya no se está haciendo investigación sobre la LSB. Ojalá que pudieran abordar aspectos concretos de este tipo, como los que les estoy mencionando. Esto sería una de las de los dos puntos a los que quería referirme en relación con la lingüística. Sin embargo, donde yo siento que la lingüística podría ahora tener más impacto desde un punto de vista positivo en cambiar, en mejorar la situación de la educación de sordos, es que se hiciera o que se pudieran sentar maestros, personas de la comunidad sorda, padres de sordos, investigadores, etc., a formar lo que últimamente se menciona como una hoja de ruta para definir las políticas que van a permitir que la lengua de señas venezolana se convierta en una lengua académica en algún momento, acceda a un nivel más complejo de en su función social, que es el de servir de lengua para la academia, lengua para la transmisión del conocimiento académico. Yo creo que esto, que es fundamental para
para el éxito del proceso educativo puede ser mejorado, puede ser optimizado cuando todos los participantes, todos los protagonistas de este tipo de procesos se sientan y se ponen de acuerdo, se trazan objetivos para colaborar, para trabajar juntos en función de mejorar la situación de una lengua que está minorizada, de una lengua que está carente de poder, de una lengua que sigue careciendo de materiales de enseñanza, que sigue careciendo de diccionario, etc. Es decir, no me refiero únicamente a la producción de los materiales de descripción lingüística como tal, directa, sino que me refiero un poco también al trazar políticas que permitan que los recursos que se inviertan en esa dirección sean utilizados mejor, que que los esfuerzos no se dupliquen, que haya más participación de la gente sorda en este proceso. Yo creo que un trabajo de planificación lingüística, que es como se llama, como usualmente se conoce este tipo de actividad, sería una segunda aplicación del conocimiento lingüístico del área de la disciplina de la lingüística para incidir positivamente en la situación actual de las escuelas de sordos de Venezuela. Un abrazo para todos mis paisanos y paisanas. Esto es básicamente lo que puedo contarles en relación con lo que Rubén me pidió que les contara. Espero que sea de provecho. No tengo ahora más ni el tiempo ni la posibilidad de extenderme, pero probablemente en una ocasión futura. Hasta pronto.